noches. Ya nos han dado autorización para comenzar, así que bueno, vamos a empezar este diálogo informal con Dolly Onetti en relación a la exposición, que bueno, luego ustedes, ¿se escucha bien lo que digo? Sí. Que ustedes van a poder ver justo aquí arriba nuestro, de hecho aquí arriba está el dormitorio. Sí. Quería agradecer primero a la gente de la Casa de América que haya aceptado esta propuesta y este proyecto de exposición, que para nosotros es muy importante porque nuestro aprecio por Juan Carlos Onetti y su obra es realmente muy grande. Entonces quería agradecer al señor Tomás Poveda, que es el director general de la Casa, especialmente a Ana María Rodríguez Arias, porque es la que más he trabajado en este punto. Primero la conozco hace muchos años y como ella se encarga de la parte de literatura, hemos estado más cerca durante la realización de este proyecto. También a Yolanda Reynoso, que es la encargada de exposiciones, a Israel Doncel, que ha manejado el tema de la prensa, y Olivia Piquero, que es la encargada de todas las fotos de Onetti que hemos puesto en la web y demás. También quiero agradecer a Rodrigo Campos y Julia Escobar, que ya no están aquí dentro del personal de la casa, pero sí estuvieron al inicio y fueron un apoyo importante. El otro agradecimiento especial que quiero hacer es a la editorial Alfaguara, que además de que es un agradecimiento muy especial porque su apoyo nos ha ayudado mucho en la realización de esta exposición, también porque ha sido, en los tiempos que la dirigía Juan Cruz, la última casa editorial de Onetti cuando estaba vivo, ¿no? A través de dos libros, que fue el último libro, digamos, escrito por él, Cuando ya no importe, con una tapa que, si no me ha mentido, ha sido idea de Juan Cruz también, y luego con que son los cuentos completos, que además el sillón donde está sentado Onetti está expuesto aquí arriba, así que ustedes lo pueden verificar, ¿no? Entonces es muy grato que haya sido esa editorial que nos haya apoyado para la realización de la exposición. Además, por eso quiero agradecerle personalmente a Pilar Reyes y a Raquel Abad, que han colaborado en la parte operativa de esa colaboración. Además, según me dijo Pilar, creo que este libro y los cuadernos de Don Rigoberto significó una nueva etapa en la editorial, así que mi más sincero agradecimiento a la editorial Alfaguara, siempre tan interesada por las letras latinoamericanas. Con respecto a la exposición que vamos a ver, solo quiero decirle dos palabras. Está formada por la colección del Museo del Escritor. El Museo del Escritor, saben que es una institución que hemos creado destinado a conservar y difundir la memoria personal de los autores, de los escritores. Nosotros creemos que hay muchas instituciones que se ocupan, las universidades, las bibliotecas de la obra, y a mí me parece que es importante, nos parece que es importante también recordar a la gente que nos ha enriquecido tanto, recordarla en forma personal, ¿no? La colección que está puesta arriba, la gran mayoría proviene obviamente de lo que había conservado Dolly, y también algunas cosas que hemos completado nosotros en la colección, por ejemplo el tema de las primeras ediciones, porque Onetti no era nada bibliófilo y además no le interesaban mucho sus libros después de que estaban escritos. Él decía que el perro no vuelve a su vómito, ¿no? De hecho, él leía mucho la Biblia está puesta en donde del proverbio que surge esta frase, con lo cual Juan prácticamente, como no era bibliófilo tampoco, no tenía casi ninguna de sus primeras ediciones, ni de publicaciones periódicas raras, con lo cual casi todas esas las hemos tenido que conseguir después, pero hemos completado. Se puede decir que están todas las publicaciones que realizó Onetti. Espero que cuando suban la exposición les guste. Para nosotros no somos especialistas en marketing ni nada por el estilo, nos es impensable estar en la cabeza de ustedes para saber qué es lo que ustedes esperarían de una exposición. Lo único que les puedo decir es que la hemos hecho con mucho amor, con mucho cariño y de una forma que para nosotros nos parece realmente emocionante. Ojalá para ustedes también
lo sean. Y el tercer agradecimiento, que lo reservé para el final porque es el más especial, es indudablemente, ustedes ya lo imaginarán, a Dolly Onetti, ¿no? Que quiero hacerle agradecimientos en tres planos, digamos, ¿no? En el plano personal, por enseñarnos que la juventud no depende de tener pocos años, sino básicamente de no perder nunca el interés por nada, de seguir con ganas de hacer todo y sobre todo de conservar la capacidad de sorprenderse por las cosas pequeñas que pasan en la vida, ¿no? Entonces creo que realmente ella siempre me dice, cada día es un regalo. Cuando llegues a mi edad te vas a dar cuenta. Yo sé que la coquetería, ella preferiría que no lo dijera, pero yo siempre tengo que decir la edad por la simple razón que voy a decir que su amor por Onetti dura casi 70 años. Entonces uno la ve tan joven y piensa que Onetti la agarró a los 5 años. No, ella tiene 89 años y poco. Pero desde luego es mucho más joven que yo, eso lo tengo muy claro. En el plano del profesional quería agradecerle también porque en gran parte el museo se debe a ella también, porque nosotros ya teníamos algunos objetos referidos a diferentes escritores, pero no lo teníamos exhibidos, y en una de las vacaciones que compartimos en Cádiz, en esa oportunidad, a través de una cantidad de objetos que nos había dado ella, inicialmente pensamos en la posibilidad de exhibirlo. Y eso ha crecido en 4 años, ahora ya hay más de 100 autores de lengua castellana representados, hay muchísimos premios Cervantes, autores jóvenes y demás, con lo cual a ella también le debemos en gran parte el museo. Y el tercer agradecimiento es en el nombre, digamos, en el plano onetiano en general, ¿no? Yo quiero agradecerle tantos años de amor hacia Onetti. Realmente es un privilegio que tuvo él tener a alguien que lo quisiera tanto, ¿no? Y estamos hablando de casi 50 años de relación y 20 años que Juan, como lo llama ella, no está, ¿no? Pero con ella está. En cada sitio que está ella está Onetti, y también creemos que en cada sitio que está Onetti también está ella, ¿no? Entonces, por eso van a ver en la exposición muchas cosas dedicadas a ella y a su relación, ¿no? Y en función de este amor, hay que agradecerle que hiciera un relevamiento fotográfico extraordinario de una persona muy esquiva a recibir a los fotógrafos. Dolly ha fotografiado a Onetti prácticamente en todas las instancias de su vida, en todas, disfrazado, no disfrazado, leyendo, escribiendo, comiendo, haciendo todo lo que puede hacer. Con lo cual, eso, si bien es valioso en cualquier autor, lo es más en un autor en donde realmente uno no dispone mucho material gráfico. Primero porque normalmente cuando no recibía muchos periodistas, y cuando lo recibía o en la cama o sentado o demás, pero no era permeable a que otra gente compartiera esos momentos, y bueno, ella lo ha documentado en forma extraordinaria, y eso creo que también hay que agradecerlo, ¿no? Y después el hecho de que conservara absolutamente todo, pero por una razón además preciosa, ¿no? Cuando nosotros empezamos a poner interés en este tipo de cosas que habían sido de Onetti o que tenían que ver, ella me dijo hace muchos años, me dijo, ni Juan ni yo pensamos que jamás esto le podría interesar a alguien. Y eso me parece que es una muestra de la humildad y de la poca importancia que ellos, digamos, siempre se dieron a sí mismos, ¿no? Mientras que hay otros autores piensan si publica una parte de un manuscrito porque eso tal vez le baje el valor si lo vende en Princeton o demás, ella guardaba las cosas porque eran de Juan. Esa es su frase. Y eso ha hecho que guardara desde los caramelos que comía, el cenicero, el plato, demás. Lo cual da también un material realmente impresionante, ¿no? Y ella, por ejemplo, ha donado, sin ningún tipo de condición, a la Biblioteca Nacional de Uruguay todos los manuscritos de los libros
de Juan porque Juan le hubiera gustado, ¿no? Entonces, ese continuo declaración de amor hacia Juan a cambio de nada, realmente me parece que es una cosa que hay que agradecerle y admirarle a Dolly. A cambio de mucho, no de nada. Está muy bien la corrección. Y bueno, y dentro de esto, en este mantenimiento de la memoria y del testimonio, cuando uno está con Dolly siempre va aprendiendo cosas de Onetti, porque dice, Juan decía tal cosa, Juan le gustaba esto, como decía Juan. Entonces nos pareció importante hace muy poquito reunir en una entrevista en este libro que hemos publicado, que lo llamamos Con Onetti, digamos, para que, digamos, permitir el doble juego con Dolly Onetti, pero también con Juan Carlos Onetti, ¿no? Diálogos con Dolly Onetti, en donde hemos querido conservar esos testimonios, esas anécdotas, esos chistes y demás, ¿no? Estamos contentos con este libro, ¿no? Y el libro comienza hemos puesto 3 citas. Una de ellas está sacada de la gran entrevista documental que le hizo Ramón Chao para la televisión francesa. En esta le pregunta si él sigue enamorado a los 80 años y demás. Y él dice, es como si amara en una mujer dada a todas las mujeres del mundo, las separadas de mí por el tiempo, las distancias, las oportunidades falidas, las muertas y las que eran aún niñas. Eso está tomado de La vida breve, exactamente, de un párrafo donde dice exactamente lo mismo. Brausen, era como si amara en una mujer dada a todas las mujeres del mundo, las separadas, lo que acabo de leer, ¿no? Y me pareció interesante comenzar con eso porque, digamos, contemporáneamente al escribir La vida breve, Dolly entra en la vida de Onetti y aparece ya como personaje, ¿no? La violinista, sí, la violinista. Pero vos me comentaste algo de que, en cierta manera, Juan decía que le habías cambiado el libro porque no tenía previsto esa situación. Sí, es verdad, porque él ya tenía la idea del libro ya planeado y me dice, te has metido y me has complicado la vida. Tanto que el final no es redondo como él hubiera querido y se lo han criticado un poco porque se desvió el camino de La vida breve, sí. Un cierto toque optimista en el final. Sí, bueno, optimista abierto, como dicen en la película, un final abierto, sí. Sí. Pero también aparece tu abuelo, porque Sí. que también está la foto en la exposición, el abuelo de Dolly, que le llaman en la familia Toy, porque cuando ella era pequeña le preguntaron cuál era su juguete preferido, y ella dijo él, señalando al abuelo. Entonces el abuelo quedó como ya todo el mundo llamándolo Toy. Pero él inspira también en La vida breve un personaje. Sí, es siempre el inglés que usaba pantalones blancos y el sombrero de paja, y que a Juan le fascinaba, porque mi abuelo, igual que Juan, le gustaba tomar su copita, ¿no? Y entonces mi abuelo tomaba cañaumbú, que era lo peor que hay. Y Juan, pensando que le iba a hacer un linda homenaje, le lleva un whisky, pero de los buenos. Y lo prueba y dice, sí, está bien, pero nada, él prefería su caña con que así. ¿Qué dijo tu padre cuando le dijiste que te casabas con Onetti? No dijo nada, casi rompe la heladera de un puñetazo. Pobrecito, no. Para él era muy duro, obviamente. Además, Juan tenía más bien mala fama. Yo era la cuarta. La cuarta y la vencida, pero eso no lo sabía decir. Sí. Y lo que es gracioso, a pesar de que vos eras mayor de edad, tu padre no te dejó salir sin tener el me pasé papelito. casi un mes esperando que viniese de México, donde la agencia que manejaba todo esto de los papeles, y después supe que se habían ido de vacaciones y habían dejado todo ahí parado. Y esperé un mes hasta que pude salir. Bueno, no fue ninguna garantía eso, pero bueno.
Bueno, arriba está puesto en la exposición el certificado que le mandó el abogado para mostrarle a su padre, que en realidad, como había apuro, no era el certificado formal, sino el abogado declara que está en tramitación la inscripción del matrimonio que se produjo en Veracruz el 5 de noviembre del 55. Porque en Buenos Aires no se admitía, y Juan estaba todavía legalmente casado con la primera mujer, la madre de Jorge. En Argentina no hay. Todavía sí sigue eso. No, ha cambiado. Pero ahí cuando van es porque va a trabajar, Juan trabaja con Bastarrica, ¿no? Sí, Juan se fue a Montevideo antes que yo y trabajó en publicidad, Bastarrica Publicidad. Y ahí fuimos a vivir juntos. Era un enorme piso totalmente vacío y no teníamos muebles. Compré 2 camas y alguna cosa de adorno que me había dado mi madre como especie de regalo de boda, y lo puse todo ahí. Eran cosas de blancos con mucho broderie. Juan me dice, parece un altar. Y ahí estábamos con Bastarrica al lado, con la oficina, y nosotros de acá. Pero Bastarrica significó algún cambio, por lo menos en la apariencia de Onetti, ¿no? Ah, sí, porque Juan, como siempre, vivía mal vestido siempre, nunca le impresioné, no importaba, a mí tampoco realmente. Y cuando empezó con Bastarrica, le cambió desde el sombrero, las gafas, guantes, los zapatos, todo el traje, a tal punto que parecía una especie de millonario que todavía guardamos algunas cosas de esa época, sí, pero fue la única. Pero es un poco peligroso cocinar en las agencias de publicidad, ¿no? ¿Por qué te contaré las cosas? Sí, sí, porque una vez estaba cocinando algo al horno y me olvidé porque estaba leyendo. Y viene Juan con un grupo de gente muy importante y la cocina estaba lleno de humo y olor a asado, bien quemado. Y vino Bastarrica, dice, mejor hacer pastas, dice, el mediodía. Pero bueno. Luego que deja de trabajar en Bastarrica, se van al piso de Gonzalo Ramírez. Sí, Juan me dijo, buscate, como siempre. Juan me decía, hace algo, y yo iba y hacía lo mejor que podía, sola, sin la aprobación de él. Tanto que cuando compramos la casa de Bonpland, después de juntar dinero durante muchos años, me dijo, comprala. Yo digo, no, tenés que venir a verla antes. Y entonces, al final apareció, fue, pero estuvo tan distraído, no miró nada, estuve haciendo chiste con un perro de al lado, ¿verdad? Bueno, al final yo conseguí esto de Gonzalo Ramírez, que fue maravilloso porque tenía una vista sobre el mar, que ahora ya no tiene, está todo lleno de... Y ahí estuve muy feliz durante 20 años, hasta que lo llevaron preso. Sí, creo que todo el mundo casi lo sabe. No me gustaría, es una velada que estamos festejando la obra de Onetti, con lo cual aquí está contado, pero no me parece el momento de entrar en detalles tan penosos durante la detención de Onetti, de Mercedes Reins, de otra gente vinculada al periódico Marcha, pero lo señalo por si alguien no lo sabe. Onetti, Mercedes Reins y Jorge Ruffinelli eran jurados del concurso de cuentos del periódico Marcha, un periódico de izquierda del cual había sido secretario de redacción Onetti en los comienzos del periódico, ¿no? Y se premió un cuento de Nelson Marra que la dictadura consideró pornográfico y con un montón de problemas, con lo cual estuvieron presos 3 meses. 3 meses. Y lo que se consiguió es que en lugar de estar en la cárcel estuviera ingresado en un psiquiátrico, que también es una historia muy triste, porque ¿por qué no nos contás un poco de la Casa de Lagomar? No, lo que pasa, que yo lo saqué de ahí porque ya se le veía en las costillas, estaba flaquísimo, se quería suicidar, no aguantaba, estaba en una especie de estadio con chicos tocando la guitarra toda la noche y no podía dormir, no comía, se volvía loco. Y entonces conseguí un médico, lo sacamos y lo llevamos a un psiquiátrico junto con Mercedes Rein, que pobre recién estaba operada. Y
Y el psiquiátrico, cuando al final nos fuimos después de 3 meses, me pasaron la cuenta y con eso tuve que vender nuestra casita de la playa, Lagomar, y que ni siquiera alcanzó, porque eran 3 meses de un psiquiátrico caro, era más o menos de lujo, ¿no? La casa de Lagomar, que era la casa que vendieron, ¿la construyeron ustedes? Yo Esa era la solita. pregunta trampa. Sabía cuál venía la cosa. Yo lo hice todo, lloré porque no hacían las cosas como siempre, no iban los albañiles, ¿verdad? Al final, cuando terminé, quedó precioso. Lo llevo a Juan, da vuelta a la esquina, lo mira y dice: ¿qué imaginación el que hizo esta casa? Juan, como despectivamente, pero era preciosa. Me lo pasó muy bien ahí. Bueno, luego de ese acontecimiento terrible de la cárcel, Juan viaja a Buenos Aires para asesorar en la filmación de un cuento de Borges, ¿no? Sí, el cuento de Borges, y fuimos los dos juntos y de repente Juan me dice: no puedo volver, vos andate a Montevideo, trae algunas valijas con las cosas que tenemos y volvete y nos vamos directamente a Madrid. Habíamos estado en Madrid en el año 74, entonces ya teníamos a la gente que nos quería tanto, Tena, Rosales, bueno, y ¿quién? Sí. Bueno, y ya con ese antecedente ya teníamos un lugar para aterrizar, se puede decir. Estaban Félix Grande y Paca esperándonos, que hay las fotos arriba muy lindas, en el aeropuerto, y ahí está, entramos. Vinieron con 2 maletas, ahí como vos bien decías, hay una serie de 3 fotografías. Félix y Paca Aguirre lo fueron a buscar en el aeropuerto, al aeropuerto, después ahí pasaron al Hotel Cusco un tiempo. Sí, un tiempo, bueno, sí, Juan, pobre, recién salido del Uruguay, su querido Uruguay, sufrió horrores. Estuvimos un mes entero en un hotel y él odiaba los hoteles. Era un hombre de hogar, era de cáncer, él era hogareño. Y bueno, realmente Juan no se quedó tranquilo hasta que entramos en la casa en Avenida América. Ahí le hice el hogar, que van a ver arriba, en parte, ¿no? La gente que lo conoce, como Susana, por ejemplo, que bueno, es bastante parecido. Hemos construido el dormitorio y el comedor. Antes de llegar a Avenida América, están un tiempo en los departamentos Galileo. En Galileo, sí. Bueno. Y luego pasan, pero todo muy poquito tiempo, a un piso en Ríos Rosas. Era horrible, pequeño, chico, era una especie de garsonier, lo único que tenía era un gran lugar, bar enorme, la cama era horrible, la pileta se atascaba, era un horror. Bueno, pero al final salimos de ahí y bueno, estuvimos bien. Tuve mucha suerte porque la casa de Avenida América la conseguí gracias a un libro que había hecho Félix. Juan lo llamaba El Ladrillo. Esa es la edición especial dedicada a Onetti de Cuadernos Hispanoamericanos. Sí. Es del Ladrillo. Porque cuando yo llegué, las mujeres por lo visto no podían tomar decisiones, porque cuando yo hice contacto con los dueños de la casa, me dijeron: bueno, sí, pero tiene que ver el jefe de familia. Y yo decía: sí, ya vendrá, pero nunca iba, ¿no? Entonces llevé este libro sabiendo que ahí estaban las fotos de Rosales, de Tena, y que era importante. Y gracias al libro conseguimos la casa, porque si no me lo daban. Tú lo saltaste, pero a mí me parece muy simpática el hecho de que digamos, cuando a la casera, la dueña del piso de Ríos Rosas, le dijeron que se tenían que ir. Ah, sí. Le dijo que bueno, pero que entonces tenía que dejar que mostrara el piso mientras el tiempo que estaba. Pero que el piso era tan pequeño que cuando venía alguien ellos tenían que irse, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo era? Tenía que bueno, sacar entonces la vuelta teníamos manzana. que dar vuelta a la manzana con Juan diciendo una cantidad de malas palabras, pero bueno, no había más remedio hasta que al final lo conseguimos, sí. Y bueno, y ya a los pocos meses están en Avenida de América. ¿Cómo? A los pocos meses están en Avenida de América. Sí. En el piso de Doña Carmen. Estuvimos, sí, no te entiendo. Que a los pocos meses ya alquilaron en Avenida de América. Sí, y para siempre nos quedamos ahí. Juan se puede decir que murió en el hospital, pero estaba ahí.
con pocos días. Y ahí le armaste la casa como si fuera, si se ve fotos, hay unas semejanzas enormes entre la casa de Uruguay y lo que armaste aquí en Madrid. Sí, vino Mónica Lacoste, la gran amiga nuestra, vino a Madrid a verme y me dijo, es la misma casa, dice, porque le habían puesto los muebles muy parecidos y las bibliotecas y bueno, tratando de transformar eso en Uruguay. Y el dormitorio de Juan era realmente Uruguay. Venían los amigos, escuchaban a Gardela y bueno, estaba bien, estaba cómodo, estaba contento. Él no se estableció aquí en Madrid y no volvió a Uruguay. No. Incluso casi en alguna entrevista dice que además él está exiliado también en la cama, ¿no? O sea que no está ni en Uruguay ni en España, en su cama. Indudablemente el tema de la cama con Juan, sabes que hay que hablarlo siempre porque si no, está. Aclarame un poco cuál es la relación entre Juan y la cama. Bueno, él leía en la cama. Cuando los reporteros dicen por qué se lo pasa en cama, porque lee y siempre está leyendo. Entonces, ergo, estaba acostado en la cama, porque leía por lo menos un libro por día. Y además estaba súper atendido por mí y por las amigas que estaban con nosotros, como Susana, que lo quería tanto, la Bijou, que no está acá, Puri. Y tuvimos suerte de estar rodeado de gente que lo quería y que lo comprendía. Y ¿cómo lograste compaginar? Porque, digamos, el libro que hemos hecho, precisamente no lo hemos iniciado con tu relación con Juan, sino lo hemos empezado desde tu familia, desde tu nacimiento, ¿no? Porque realmente Onetti era una persona muy especial. E indudablemente vos tenés que ser también muy especial para ser esa cuarta y definitiva mujer, como dice Pepe Caballero Bonal en una cita que hicimos aquí. ¿Tu padre era austríaco? Sí, mi madre inglesa. Tu madre inglesa. Mi abuela francesa nació en el Cairo. ¿Has mirado el reloj en el camino que hicimos cuando veníamos acá? 4 veces porque pensaba que llegábamos tarde. Porque soy inglesa y los ingleses son ¿Cómo puntuales? compatibilizaste eso con un señor que a las 4 de la mañana quería dictar una carta? Yo soy de Géminis y me adapto, eso está claro. Sí. Además soy la cuarta, pero la vencida porque por la edad también. A lo mejor si lo hubiera dado al principio... No, eso no sabemos. Eso no es verdad. Vos sola juntás mucho más años que todas las otras juntas. Hay una cosa que, bueno, muchos de los que están aquí conocen, pero es indudable que hay que tratar el tema de cómo escribía un escritor, ¿no? O sea, cuando digo cómo escribía me refiero en qué horarios, cuándo... la comparación que él hizo con la forma de escribir Vargas Llosa es conocida por todos, sí. La forma material de escribir, si a máquina o a mano, contanos todo el proceso. Bueno, él escribía a mano y además, bueno, es famosa la anécdota de Vargas Llosa que Juan le dice, tú escribes como si estuvieras cumpliendo con los preceptos conyugales y yo escribo cuando me viene ataque, cuando tengo ganas, era muy distinto, ¿no? Nunca tuvo horario y escribía a cualquier hora y en cualquier papelito y muchas veces me decía, guardame el cuaderno porque no quiero escribir. Entonces yo le guardaba el cuaderno y escribía papelitos que se perdían por ahí, pero bueno. Él gozaba de cada letra que escribía, porque escribía letra por letra. Y él achacaba eso a que no hacía correcciones porque escribía tan lento. ¿Qué más? No, porque realmente él hacía el manuscrito a mano. Obviamente. Todo a mano, sí, letra por escribía a letra, mano, sí. Mejor dicho. Y tú se lo pasabas a máquina. Sí, claro. Yo era secretaria. A las 4 de la mañana me decía, hay que tomar una carta. Y yo con mi taquigrafía y media dormida, tomaba después, andate a dormir. Decía, bueno, no podés. Hemos puesto en la exposición, hay una de las notas con la taquigrafía que tomaba ella para lo pasaba, y lo que sí se nota es que hay muy pocas correcciones. O sea, generalmente puede haber agregados de párrafos. Sí.
pero los párrafos que están hechos hay muy pocas correcciones. Además no corregía pruebas luego, ¿no? No, él cuando terminaba se acabó, chao. Como decía eso, del perro que no vuelve sobre su vómito, sí. Ahí, en la sala de abajo, en la cámara oscura, hemos preparado 2 documentales de distinta época. Uno, digamos, de los años 70, con una entrevista que le hace Jorge Ruffinelli, y otra que se hizo en Uruguay, pero que lo entrevista Onetti ya en los años 90, que hace la entrevista Hortensia Campanella. Y en eso hay también, en la parte uruguaya, digamos, hay declaraciones de distintos amigos, y dentro de ellos está Carlos Maggi. Sí. Y Carlos Maggi citaba una cosa que le parecía maravillosa de él, que Onetti decía que escribir era como hacer el amor, o sea, en el sentido de que no era ni para hacer una carrera, ni para lograr nada, ni demás, solo por escribir. Sí. ¿Es así? Pues sí, era el goce puro, el momento, el escribir cada letra con amor. Y además, por ejemplo, cuando escribió La vida breve, lo escribía todos los viernes de noche, porque ahí no tenía más remedio porque trabajaba mucho y tenía que levantarse temprano. Y tomaba una pastillita y tomaba su vino, mitad agua, y escribía hasta el amanecer. Y así escribió La vida breve. Una cosa que sí tal vez todo el mundo no sepa es que vos fuiste violinista profesional, te ganaste la vida trabajando como violinista tanto en Uruguay como en España. Sí, bueno, a los 7 años ya tenía el violín en la mano, no había más remedio, sí. Sí, bueno, pero no solo tocar, aquí fuiste violinista de la Orquesta Filarmónica y tocaste en la zarzuela, en el Teatro Real. Sí, fue maravilloso y lo extraño horrores, así, muchísimo. La última cosa que hizo fue Poggy Bess, que fue, todavía me acuerdo, maravilloso, todo un elenco de negros que cantaban esta obra y que iban el mundo entero cantando eso, con niños también. Me acuerdo uno de los niños dice, nosotros hacemos el trabajo más duro, ustedes abajo no hacen nada. Pero bueno, claro. Pero después que volvías de la orquesta, tenías que salir a caminar con un personaje bastante importante, peludo. La biche, la que comía la canilla de Juan. Contá un poco quién es la biche. Sí, venía exhausta y dale, porque la biche tenía... Porque Juan quería un perro, pero no quería pasearla, eso es lógico. La biche estuvo 14 años con ustedes. 14 años, y murió casi una semana antes que Juan, porque tuvimos que ponerla a dormir, la pobrecita. Estaba muy mal, el veterinario me dijo, está sufriendo, y lo hice. Pero era una especialista en postres, la biche. ¿Cómo? Que era especialista en postres. Sí, porque Juan le daba los postres, y eso le hizo muchísimo mal. Pero Juan se dio cuenta que no estaba la biche y le preguntó a Susana, me contó Susana. Dice, Susana, ¿tú me quieres? Dice, decime, ¿qué pasó con la biche? Y ella le contó y le dijo que yo no tenía más remedio, le explicó, y claro, lo aceptó, no tenía otra, ¿no? Pero si yo hubiera sabido lo que se aguantara a la biche una semana más o 10 días, porque no tenía ni idea que Juan estaba tan cerca. Y para un poco para mostrar esas negativas de Juan a hacer lo que el normal de los mortales hace y vos suplías, Sí. Arriba hay una serie de fotografías que están enmarcadas juntas que se llaman Ensayos para un pasaporte, la hemos titulado, que son muy simpáticas porque tenía que sacarse un pasaporte como todo el mundo porque tenía que viajar, pero Juan no quería ir a sacarse la foto. Pues no quería porque tiene mucho trabajo, bajar y vestirse y todo Entonces, eso. Entonces, en esa época aceptaban cualquier cosa. Y yo le puse una sábana atrás, le saqué de perfil y de set y funcionó. Está ahí en las fotos. Bueno, ya está, ¿no? ¿Ya está? Bueno, no sé, yo creo que ya. No, vamos a dar 5 minutos más. Bueno. Él viene aquí y termina con respecto a la obra que publica aquí, termina Dejemos hablar al viento, sí. Publica Cuando entonces y cuando ya no importe sí. El tema, pero también trabaja mucho periodísticamente, se puede decir, para EFE, ¿no? Sí, bueno, eso es lo que nos salvó mucho, porque primero tenía una beca, y luego de la beca Anson nos llamó y le dijo que podía hacer artículos mensuales. Y eso fue maravilloso para Juan, pagaba en dólares, estaba muy bien, nos ayudó, eso fue antes del Cervantes. Y tanto que
En un momento, Juan le manda una carta a Anzoni y dice, mira que el dólar ha subido muchísimo y me siento mal recibiendo el mismo, porque ahora vale mucho más y no me parece justo. Y entonces, claro, Anzoni dijo, no, vos ganás esos dólares y ya. Yo quería comentar lo de la tapa. Esto es idea de Juan Cruz, porque le gustó como la caligrafía de Juan y le hizo volver a escribir la primera página para ponerlo ahí. Y le costó a Juan, porque tenía que copiarlo. Sí. Nombraste el Cervantes. Sí. Recién. Bueno, el Cervantes significó un cambio en la vida de ustedes, desde luego, ¿no? Significó, como decía Juan, el dinero en las pesetas. 10 millones de pesetas. Sí, sí. Y que fue criticado por eso, pero como decía Juan, yo sé cómo escribo, no preciso que me den un premio, pero el dinero me da una seguridad. Siempre pensaba en mí, porque Juan había pasado literalmente hambre con su primera mujer. Ahí empieza el cuento. En el 29 había una crisis tan terrible que no conseguía trabajo y robaban pan de noche cuando iban a cenar, si alguien les invitaba, para el desayuno del día siguiente, y la mujer estaba tirada en la cama de debilidad porque no tenían comida, y eso le quedó grabado, el miedo. Y no, además es lógico, porque cuando ustedes vienen en el año 75 acá, él tiene ya 66 años, es una persona de cierta edad, y realmente ustedes vienen, como se decía, con una mano atrás y una adelante, ¿no? Entonces es lógico que con eso, de hecho, pudieron comprar el piso de Avenida América. Bueno, claro, sí, y más. Sí, no, fue un premio maravilloso, increíble, y que lo tranquilizó a Juan. Pero el recibirlo fue una historia... Bueno, aparte. eso es distinto, porque el pobre sufrió horrores, porque no... lógicamente no durmió la noche anterior, tuvimos que ir a buscar el traje varias veces, probárselo, porque él no iba, claro, con Raquel, con la hermana. Y cuando terminó el gran acto, la reina se acercó a él y le dijo, mire, lo espero esta tarde, porque en esa época se hacían las grandes fiestas así para los premiados. Juan dijo, lo siento mucho, pero no puedo ir. ¿Por qué no? Porque estoy muy cansado, no puedo, no dormí. Ella dice, le voy a buscar, pero no pasó nada, obviamente se quedó y yo y Raquel pusimos la cara ahí. Y fue una fiesta preciosa. Hay una anécdota bonita que vos conociste hace poco, que te contó un periodista con referencia cuando estaba con el rey y quería fumar. Que Juan estaba como relajándose cuando salió después de todo. Lo pusieron en un púlpito y tuvo que hablar, habló, hizo muy bien. Y entonces cuando estaba hablando con el rey, de repente le pregunta, ¿tienes fuego? Y el rey dice, no. Entonces Juan se da vuelta, le da la espalda al rey y va a buscar fuego. Que parece una falta de protocolo total, ¿no? Pero bueno. Una de las cosas que creo que se ven en la exposición y que vos siempre querés mostrar también es el sentido del humor de Juan, que normalmente la imagen pública que trasciende de él, tal vez influido por su literatura, es de un hombre depresivo en la cama y demás. Más allá que ha tenido depresiones y que estaba mucho tiempo en la cama, tenía realmente sentido del humor, ¿no? Y una cosa bastante ingenua incluso. Bueno, es que el humor estaba además con los niños, jugaba con los niños y hacía bromas, se daba mucho trabajo para hacer una broma, se disfrazaba, y hay una foto mía en que tengo un merengue aplastado en la cara, porque le parecía muy divertido, y le rompió un huevo encima de la cabeza de su sobrina, pobre, que lloró. Dice, es bueno para el pelo. Cosas así. Además, el sentido del humor se mezcla en todas las cosas, porque arriba, por ejemplo, está la campanita que le regaló su ahijada, sí, que es una historia muy bonita, esa podrías decirla casi como... Bueno, la campanita es que cuando Juan estaba en cama, más bien, bueno, un poco porque no podía y poco le venía cómodo, ¿no? Entonces llamaba con la campanita, ¿no? Y la Biche le regaló una campana que era muy bonita y Juan decía que representaba la flor azteca. La flor azteca estaba en las ferias de muchos años atrás, que se veía nada más que la cabeza, que era un juego de espejos. Y entonces se le hacía preguntas importantes a la... Entonces, como yo le hacía preguntas, entonces Juan escribió, lo está ahí, no contesto... Bobadas. Bobadas, ponía, sí, ya, está escrito en la...
Y además era una persona, como vos decís, muy letrada de alguna manera, ¿no? Porque continuamente escribía versos en broma, mensajitos, sí, cartas para vos, sí, cartas para Susana. Y cuando le pedían que le autografiara un libro, salía del ataquete simplemente escribiendo con horrores de ortografía. Por ejemplo, Hortensia tiene una cantidad, ¿no? Con todo en broma y mal escrito a propósito. Sí, ¿y por qué crees tú que el sentido del humor es lo que menos se conoce de la gente? Un poco él alentó también ese mito de hombre tirado en la cama, ¿no? Bueno, no se conoce el humor porque eso era más bien hogareño, era de entre los amigos. La gente que se acercaba a él enseguida caía, había bromas, sí. El hecho de que estaba en cama no quiere decir que estaba triste, ¿no? Eso es una cosa que vos siempre citás también, es en el sentido que él decía, no recuerdo bien cómo es la frase, pero que realmente uno tiene que estar bien consigo mismo, o el que no está bien solo, algo por el estilo. Sí, que una persona que no puede estar solo consigo mismo, por ejemplo, en una habitación, bueno, como no vale, no tiene que tener esa vida interior o ese goce o era como suficiente como para alimentarse a sí mismo, encerrado. Él cuando era niño se metía en un armario con su gato y su libro, un poco empezó a estar ahí encerrado desde muy niño, leyendo a los 7, 8 años. Las policiales es una pasión las policiales, sí, la novela, es una pasión que comparte contigo también. Mucho, mucho. Y tiene una colección realmente maravillosa de todos los norteamericanos, los ingleses, los franceses, Simenon, bueno, lo que quieras. Y muchas veces leíamos la misma policía juntas, a ver. A veces se dice, que yo creo que no es del todo cierto, pero querría preguntártelo a ti, de que en realidad lee policiales al final de su vida porque le resulta... No, leyó siempre toda su vida, pero más al final porque el final estaba como cansado. Y él me dijo, antes de morir, quiero leer a Proust de vuelta, porque lo había leído tantas veces, tenía la Gallimard, maravilloso, que adoraba. Pero le di el primer tomo y me dijo, no puedo. Y no, estaba muy cansado. El libro que él prefería era Los Adioses, ¿no? Creo que sí, se habla de la vida breve, del astillero como más perfecto, pero Los Adioses lo quería mucho, sí. Pero Los Adioses surge por un viaje de él, ¿no? Por un viaje de él que hace... Sí, hace un viaje a Córdoba mandado por una... Córdoba, Argentina, ¿no? Fue como periodista para ver unas operaciones más bien terribles, me las contó el cirujano Finocchieto. Operó un hombre que tenía un tumor en el cerebro, que ya estaba casi muerto cuando lo pusieron ahí, pero puedo contar la anécdota, claro, es terrible, lo que porque estaba Finocchieto con su... Bueno, ya están todos muertos ahora, incluido el paciente, pero lo pasaba, tenía la cabeza abierta atrás y Finocchieto estaba con el bisturí tratando de hacer algo y el compañero dice, la vas a cagar, la cagaste, chao. Y entonces se acabó. Y la otra era una chica muy bonita que le iban a operar tenía un problema de la columna vertebral. En esa época se tenía que sacar un hueso de la pierna y meterlo, muy complicado. Juan me cuenta, no lo creo, que la chica en un momento, antes de que la anestesiaran, pidió a la enfermera que le diera sus cosméticos y entonces se arregló la cara como lista para morir en caso que fuera necesario, pero esto no lo creo, yo creo que lo inventó él. ¿Sí? Y ahí conoció el ambiente de un hospital tuberculoso, el almacén que estaba ahí, y se incorporó en eso y inventó la historia. Con referencia al surgimiento de otros textos literarios, primero me gustaría que dijeras quién era Luis Valle para Juan. Bueno, había que levantarse y pararse, viva Luis Valle, lo adoraba, trabajó con él en Acción y una vez que estaban comiendo juntos en el Águila, que era el restaurante más fino del Uruguay, dice, pero señor presidente, le está dando la espalda a la puerta.
Y él dice, pero ¿qué me quiere? Nadie me va a matar. Él iba solo por la calle. Bueno, ese era el Uruguay maravilloso, ¿no? Y bueno, eso. Pero él le contó la historia de... Sí, claro, del infierno tan temido. Era una pareja muy joven que trabajaban en una radio en Uruguay, y entonces Luis le contó la historia a Juan y le dijo, tú no sos suficientemente sensible, no tenés la sensibilidad para contar este cuento. Y sin embargo Juan lo pudo hacer. Y en un momento él me dijo, tengo como un problema acá, porque la chica, no sé si se acuerdan, pero es una chica que, bueno, que le manda fotos pornográficas de ella con otros hombres, en venganza, porque él no entendió que ella se podía acostar con otros sin que pasara nada, que eso era el pacto que habían hecho entre ellos. Y ¿a dónde iba? Entonces... no, que le contó la sí, historia de... bueno, entonces Juan me dijo a mí, lo encuentro difícil de resolver, y yo le dije, si ella sigue dándose el trabajo de hacerse fotografiar con otro hombre y mandarle todas estas fotografías, es porque le seguía importando, le seguía amando. En el fondo era eso. Bueno, muchas gracias, Dolly. Podríamos seguir hablando bueno, mucho tiempo, pero sí. Ella preparó 2 paginitas de un escrito que querías leer. Cortito. A ver. Es como una mezcla de Juan y de su obra. Todos nosotros sabemos lo que es un cuento de Onetti. Sería mejor, más armonioso, que la historia empiece cuando Claudio y Raúl, que está ahí, en Madrid, Santa María, se encuentren, empujados por el destino, con el ignorado perro de la dicha que soy yo, que mi madre nunca le gustó eso. Bueno, ¿por qué perro? Me decía. Bueno, deciden aceptar el desafío de Juan. ¿Quién va a leer a Onetti en 20 años? La confabulación tramada con infinita paciencia se iría construyendo el hábitat natural de Juan Brausen, la cama, los manuscritos, cartas, cuadros, fotos, documentales y libros, muchos libros. Y Juan, rodeado de sus personajes, mucho más reales, me dijo una vez, que esta figura fantasmal que los invita a verlo, mientras fuma sonriente y toma el vino rosado, con burla y melancolía en paz. En primer lugar, siempre doy la bienvenida y les pido disculpas por no haber estado al inicio de esta interesantísima conversación, pero tenía otras ocupaciones en otro lugar de Madrid, y aunque vivimos en un palacio, trabajamos en un palacio con misterios, todavía el don de la bilocación no va aparejado con el cargo. Hoy inauguramos Reencuentro con Onetti 20 años después, una exposición magnífica. Quiero saludar al señor Enrique Iglesias, primer secretario iberoamericano, al señor consejero cultural de la Embajada de la República Oriental del Uruguay, a doña Dolly Onetti, a don Claudio Pérez, a don Raúl Manrique, a todos ustedes por acompañarnos en esta conversación y por acompañarnos en la inauguración de esta exposición que muestra la obra de Onetti, que muestra parte de su vida, y eso nos ayuda a conocer mejor la obra y el genio que fue Juan Carlos Onetti. En esta exposición podremos ver primeras ediciones del escritor uruguayo. Para esta noche, La vida breve, El pozo, Tierra de nadie y, por ejemplo, también el manuscrito, el discurso de recepción del Premio Cervantes. Sin olvidar el telegrama que le envía Gabriel García Márquez cuando recibe este importante galardón de las letras en español. Y eso me sirve para hablar de la actividad en la que también se enmarca esta exposición. América nos une, 12 días, 12 más 1, porque empezamos el 30 de septiembre, de actividades en las que habrá conferencias, mesas redondas de política, de literatura, de economía, y hemos querido que esta exposición, que es la más importante de estos días, se encuadre en estos 13 días. Por ello, les invito a que veamos ahora la exposición
Y también les recuerdo que estas actividades América nos une empiezan el 30 de septiembre, aunque el programa es la inauguración, el programa con todas las actividades que les he comentado empiezan el 1 de octubre. Y no quisiera dejar de recordar que el 10 de octubre a las 7 de la tarde tendremos una conferencia, La fantasía como vía para la felicidad, en Onetti. Y por último, como estamos hablando del Uruguay, quisiera recordar que el premio de poesía de Casa de América este año se le ha otorgado a otro poeta, a otro escritor, en este caso al poeta Courtoisí. Ha sido un fallo de hace unos días y me parecía importante recordarlo. Muchas gracias y pasamos a la sala de arriba a ver.